A los 28 años, en la cima de su carrera y en el centro de todos los focos mediáticos, Afra Sarasoglu decidió romper un silencio que había pesado sobre ella durante casi 3 años. Un silencio que, en apariencia, parecía protector, profesional, casi calculado. Pero por dentro era un muro de emociones contenidas, de conflictos personales, de rumores persistentes que la habían acompañado desde el primer día en que se la vio junto a Mert Ramazan Demir, su compañero de reparto en la exitosa serie Yalu Sapkın. Lo que ella revelaría ahora no era simplemente un dato sentimental, ni una confirmación banal para la prensa rosa. Era una verdad compleja, llena de matices psicológicos, contradicciones internas y decisiones que marcaron profundamente su vida profesional y emocional. Para entender la magnitud de esta revelación, hay que retroceder a 2022, cuando Afra y Mert fueron elegidos para interpretar a Seyran y Ferit, una pareja explosiva que rápidamente se convirtió en la obsesión de millones de espectadores. Lo que comenzó como una colaboración estrictamente profesional, muy pronto adquirió una intensidad inesperada. La química era innegable. Incluso en los ensayos, según revelaron técnicos de producción de la serie, había una tensión emocional que superaba los límites del guión. Los rumores comenzaron casi inmediatamente. Se hablaba de miradas prolongadas entre toma y toma, de risas compartidas fuera del set, de un entendimiento tácito que se desarrolló sin necesidad de palabras. Sin embargo, tanto Afra como Mert negaban categóricamente cualquier implicación sentimental. La prensa turca, conocida por su insistencia casi feroz, alimentaba titulares cada semana, pero ellos mantenían una postura firme. Solo somos compañeros de trabajo. Pero lo que el público no sabía era que detrás de esas declaraciones existía un acuerdo silencioso entre ambos: protegerse mutuamente de una atención mediática que podía destruir carreras enteras. En Turquía, donde la vida privada de los actores se convierte fácilmente en un fenómeno nacional, cada foto, cada gesto, cada mensaje en redes podía convertirse en un escándalo. Afra, con una carrera sólida pero aún en ascenso, temía ser encasillada por una relación pública. Mert, por su parte, aún construyendo su identidad actoral, sabía que cualquier historia sentimental podía eclipsar su trabajo y reducirlo a un galán de momento. Lo más impactante de la confesión de Afra, que ahora finalmente decide compartir públicamente, es que ella y Mert se enamoraron mucho antes de lo que la gente imaginaba, antes incluso de la emisión del primer episodio. Ella lo describió así: lo que sentí por Mert no fue algo que pudiera controlar. Era algo que simplemente sucedió, sin aviso, sin permiso. Me enamoré antes de darme cuenta. Pero esta verdad quedó oculta bajo la superficie porque, en aquel momento, Afra atravesaba una etapa personal marcada por rupturas, inseguridades y presión profesional. Además, ambos sabían que una relación nacida en el set podía ser interpretada como un truco publicitario o una estrategia de marketing por parte de la serie. A esto se sumaba algo más complicado: el carácter de Mert. Una mezcla de encanto natural y una profunda dificultad para expresar emociones en público. Afra admitiría en su testimonio: Mert era el tipo de persona que amaba intensamente, pero que no sabía decirlo, y eso me confundía. Hubo noches, según ella revela ahora, en que Mert la llamaba después del rodaje solo para escuchar su voz, pero al día siguiente aparecía distante, frío, como si nada hubiera pasado. Fue una dinámica emocional caótica, apasionada y, en ocasiones, dolorosa. Cuando las primeras imágenes de ellos juntos fuera del set comenzaron a filtrarse, la prensa turca explotó. Los titulares especulaban sin descanso. ¿Están juntos? ¿Por qué lo ocultan? ¿Qué esconden realmente? Pero la verdad era mucho más compleja de lo que imaginaban los medios. Afra, en su revelación, explicó que no se trataba solo de proteger su privacidad, sino también de proteger la continuidad de la serie. Si la relación fallaba, pensaban ambos, la tensión personal podía destruir la química en pantalla, arruinar el proyecto, poner en peligro contratos millonarios y decepcionar a millones de fanáticos. Así,
Ambos decidieron mantener su historia en secreto, creando un contrato emocional no escrito que los obligó a vivir su amor en las sombras, con encuentros discretos, mensajes borrados y conversaciones susurradas en camerinos vacíos. Pero esa presión los afectó profundamente. Afra confesó que llegó a un punto en el que cada titular inventado sobre su relación la hacía sentir como si perdiera el control absoluto de su vida. Mert, cansado de no poder defenderla públicamente, se volvía cada vez más silencioso y reservado. Uno de los aspectos más sorprendentes de la confesión de Afra fue la mención de los celos. Ella reveló que Mert tenía una sensibilidad especial hacia las escenas románticas que ella debía compartir con otros actores, especialmente en proyectos paralelos o sesiones fotográficas comerciales. Aunque no lo decía directamente, Mert mostraba su incomodidad con gestos pequeños, silencios prolongados y cambios súbitos de humor. Esto generó conflictos internos porque, irónicamente, sus personajes estaban rodeados de escenas románticas. Las discusiones, aunque siempre privadas, se volvían cada vez más frecuentes. Un día, según relata Afra, Mert desapareció del set durante 2 horas después de ver una fotografía de ella con otro actor en una campaña publicitaria. Ella lo encontró finalmente sentado en un rincón del estudio, completamente en silencio. Me miró y me dijo, «No estoy molesto contigo. Estoy molesto conmigo porque no sé cómo manejar lo que siento». Esa vulnerabilidad, inusual en él, la marcó profundamente. Fue entonces cuando ella comprendió que ambos estaban atrapados en una dinámica emocional intensa que los consumía lentamente. Quizá la parte más desgarradora de la revelación fue cuando Afra admitió que, después de meses de intentar sostener una relación clandestina, emocionalmente extenuante, ambos decidieron separarse para no arruinarse mutuamente. La presión mediática, las inseguridades personales y el miedo a perder su carrera terminaron pesando más que sus sentimientos. Afra confesó, «No dejamos de querernos, dejamos de luchar contra algo que nos superaba». Durante la segunda temporada de Yalu Chapkan, la distancia entre ellos era palpable fuera del set, aunque en la pantalla seguían interpretando a la pareja perfecta. Era, según Afra, la actuación más difícil que había hecho en su vida. Y así llegamos a la confesión que, a los 28 años, decidió hacer pública. Sí, estuve enamorada de Mert. Sí, fuimos pareja. Y sí, lo ocultamos durante mucho tiempo. Pero lo que nadie sabe es que lo hicimos porque nos queríamos lo suficiente como para no destruirnos. Su declaración no fue un ataque ni una queja. Fue una explicación humana, sincera, profundamente emocional. Una admisión que no buscaba culpables, sino comprensión. Afra también añadió algo que dejó al público sorprendido. Si hoy puedo hablar sin miedo es porque finalmente entendí que la verdad no me debilita, me libera. Y ese fue el punto central de su mensaje. Durante demasiado tiempo vivió prisionera de rumores, expectativas y presiones externas. Ahora, por primera vez, se permitía contar su historia en sus propios términos. Tras la revelación, Mert Ramazan Demir no emitió ningún comunicado inmediato. Su silencio generó aún más especulación. Algunos medios lo interpretaron como incomodidad, otros como respeto hacia la versión de Afra. Sin embargo, fuentes cercanas a él aseguraron que Mert siempre sintió una profunda admiración por Afra, y que su silencio podría deberse simplemente a su carácter reservado y su dificultad para exponer emociones en público. La confesión cambió drásticamente la percepción del público. Millones de fanáticos entendieron, quizá por primera vez, el peso emocional que Afra había llevado todo este tiempo. En foros, redes sociales y programas televisivos, la narrativa pasó de especulación a empatía. Ahora entiendo por qué siempre parecía cansada. ¿Qué presión tan horrible debió sentir? Ella hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. La industria también tomó nota. La historia puso sobre la mesa temas importantes. La salud mental de los actores, la presión del fandom, la invasión mediática y el costo psicológico de la fama. La confesión de Afra Sarasoğlu fue un terremoto mediático. Un acontecimiento que sacudió a la prensa turca, a los millones de seguidores de Yalu Chapkan y, sobre todo, a Mert Ramazan Demir.
Mientras el mundo diseccionaba cada palabra que Afra había pronunciado, él permanecía en un silencio que parecía casi calculado, aunque en realidad estaba lleno de turbulencias internas, dudas y emociones que durante años había evitado enfrentar. Con la profundidad que merece, lo que realmente ocurrió en la vida de Mert, su reacción íntima, su versión privada de la historia, las luchas psicológicas que mantuvo en secreto, y la repercusión devastadora que esta confesión generó en su vida profesional y personal. Durante los primeros días tras la revelación de Afra, Mert desapareció de la esfera pública. No publicó en redes sociales, no asistió a eventos previstos, ni respondió a las preguntas insistentes de periodistas que lo perseguían por Estambul. Este silencio, lejos de ser una estrategia de marketing, era en realidad algo mucho más humano. Mert no sabía cómo reaccionar. Según fuentes cercanas, miembros de producción, amigos de infancia y un asistente que pidió anonimato, Mert leyó la declaración de Afra varias veces, encerrado en su departamento, incapaz de emitir un solo comentario. Ella había hablado con honestidad brutal, con una transparencia que él nunca había sido capaz de alcanzar públicamente. Un amigo de Mert lo describió así. Él sintió que Afra había dicho todo lo que él nunca se atrevió a decir, y eso lo enfrentó consigo mismo. Durante años, Mert fue considerado uno de los actores más reservados de su generación. Era carismático, sí, atractivo, sin duda, pero también sorprendentemente hermético. La fama no lo transformó en alguien más abierto. Al contrario, intensificó su instinto natural de proteger su vida emocional. Ahora, después de la confesión pública de Afra, él se encontraba expuesto, vulnerable, sin la máscara emocional que había utilizado desde joven. Para entender la reacción de Mert, es necesario comprender su historia personal. Según personas allegadas a su familia, Mert creció en un entorno donde las emociones no se expresaban fácilmente. Su padre, un hombre disciplinado y reservado, consideraba las demostraciones afectivas como una debilidad. Tuvo una educación marcada por frases como: los hombres no lloran, controla tus sentimientos, no muestres tus fragilidades. Esto no solo moldeó su personalidad, sino también su forma de relacionarse con el mundo. Cuando conoció a Afra, esta estructura emocional rígida comenzó a resquebrajarse. Ella era lo opuesto, expresiva, empática, emocionalmente valiente. En el set, lo retaba a Vaya y Laudia a hablar, a decir lo que sentía, a abrirse, a comunicar sus inquietudes. Y aunque Mert la amaba profundamente, algo que nunca negó en privado, no sabía cómo manejar ese amor en público. Esa fue una de las razones por las que, durante años, eligió callar. Amé a Afra como nunca antes había amado, pero no sabía cómo mostrarlo sin sentir que perdía algo de mí, confesó a un compañero actor durante la grabación de la segunda temporada. Este conflicto interno lo acompañó a lo largo de toda la relación. Tras la confesión de Afra, algunos amigos de Mert comenzaron a revelar lados ocultos de la historia. Pequeñas verdades, detalles íntimos y situaciones que mostraban que Mert, aunque callado, vivía intensamente cada minuto a su lado. Esto no se supo públicamente, pero ahora, gracias a testimonios de técnicos de producción, salió a la luz. Durante la grabación de una escena particularmente emotiva de la primera temporada, Mert se quebró. No por la escena, sino porque Afra, tensa y cansada por un día difícil, no habló con él durante horas. La indiferencia temporal de Afra lo devastó más de lo que imaginaba. Él se escondió detrás de una de las cámaras apagadas y lloró discretamente, con rabia y tristeza. Un camarógrafo declaró: fue la primera vez que vi a Mert vulnerable. Entendí que lo que vivían no era solo actuación. Una noche, después de un conflicto silencioso con Afra, Mert escribió una carta confesando todo: su amor, sus miedos, su incapacidad para expresarse. La guardó en un libro, con la intención de entregársela al día siguiente, pero nunca lo hizo. La carta quedó olvidada, hasta que después de la confesión pública de Afra, fue encontrada accidentalmente por un amigo cercano en su departamento. La carta decía: si supieras lo que significas para mí, no me dejarías alejarme tanto. Pero tengo miedo.
Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de arruinar algo que tú haces tan hermoso con tu simple presencia. Esas palabras revelan a un hombre profundamente enamorado, pero también profundamente roto. Mientras el público alimentaba sus teorías románticas sobre la relación de Afra y Mert, la verdad era que la presión profesional era enorme. Yalu Chapkin se convirtió en un fenómeno global, con índices de audiencia que superaron todas las expectativas. Pero ese éxito también generó expectativas irreales, exigencias contractuales estrictas, un fandom intenso, a veces tóxico, críticas feroces cuando la química parecía bajar. Cada escena romántica era analizada, reproducida, criticada, comparada con escenas anteriores. La pareja en pantalla se convirtió en un ideal imposible de replicar en la vida real. La presión era tan intensa que Mert, según un miembro de producción, sufrió ataques de ansiedad durante la segunda temporada. Nunca quiso que se supiera, pero algunas noches lloraba solo en su camerino, incapaz de manejar el peso de ser parte de la pareja perfecta. Cuando Afra finalmente habló, el público quedó dividido. Los que la apoyaban absolutamente. Ella es valiente, por fin dijo la verdad. Los que culpaban a Mert. ¿Por qué no fue más hombre? ¿Por qué no la defendió? Los que intentaban leer entre líneas. Aquí hay más historia. No sabemos todo. La prensa, por supuesto, explotó. Los titulares eran feroces. El silencio de Mert. Culpable o incomprendido. La verdad de Afra deja mal parado al actor del año. La historia secreta que podría destruir una carrera. Cada minuto, miles de comentarios llegaban a sus redes sociales, muchos de ellos hirientes. Mert, que siempre tuvo dificultades para manejar la atención mediática, se derrumbó emocionalmente. Su círculo interno reveló que dejó de dormir, perdió peso y comenzó a evitar cualquier contacto con el mundo exterior. Aunque públicamente Mert permanecía en silencio, en privado abrió su corazón ante amigos cercanos. Su versión sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Mert confesó que la razón de su silencio no era indiferencia, sino respeto. Afra había construido un prestigio impecable, un camino profesional sólido, una imagen seria y elegante. Él temía ser visto como un obstáculo en su ascenso. Sentía que hablar públicamente de su relación podía convertirla en blanco de escándalos y minimizar su talento. Esta frase, según un amigo íntimo, resume toda su historia. Amaba a Afra profundamente, pero no sabía cómo sostener una relación en medio de la fama, la presión del fandom, su dificultad emocional, su miedo heredado a mostrar vulnerabilidad y la sombra constante de la opinión pública. Según varios testimonios, Mert creía que Afra merecía una vida emocional estable, algo que él temía no poder darle. Por eso aceptó la separación. Por eso se alejó. Por eso eligió el silencio, aunque lo destrozara internamente. La confesión de Afra y el silencio de Mert tuvieron repercusiones inmediatas en la industria. Proyectos pausados o cancelados. 3 productoras que estaban en negociaciones con Mert para proyectos internacionales aplazaron la decisión. Temían que la situación emocional afectara su imagen global. Reacciones de ejecutivos. Algunos ejecutivos querían que Mert respondiera públicamente para controlar el daño mediático. Otros pensaron que su silencio era una prueba de profesionalismo y autocontrol. La industria turca quedó dividida. Fanáticos polarizados. Mientras algunos defendían a Mert con pasión, es un hombre sensible, respetuoso. Otros lo acusaban de cobardía emocional. Nunca antes un actor turco había enfrentado semejante polarización en tan poco tiempo. La noche en la que Mert casi habló públicamente. Lo que pocos saben es que Mert estuvo a punto de publicar una declaración. Su equipo preparó un texto cuidadosamente redactado, equilibrado, elegante. Decía cosas. Afra es una persona que siempre llevaré en el corazón. Lo que vivimos fue real, fue profundo, fue nuestro. Pero minutos antes de publicarlo, Mert lo borró todo. Dijo solo una frase. Si hablo ahora, parecerá que lo hago por presión, no por verdad. Y prefirió callar. La confesión de Afra empujó a Mert a un viaje interno que había evitado durante años. Comenzó a asistir a terapia, según reveló un amigo cercano. Se vio obligado a enfrentarse a sus miedos, sus traumas familiares,
su dificultad para comunicarse, su tendencia a reprimir emociones. Durante semanas se aisló del mundo. Releyó antiguos mensajes con Afra, repasó fotos, recordó conversaciones y sobre todo, reflexionó sobre todo lo que hizo y todo lo que no se atrevió a hacer. Fue un proceso doloroso pero transformador. Según un allegado muy cercano, la revelación más impactante es esta. Mert nunca dejó de amar a Afra, ni siquiera ahora. Aunque ya no estaban juntos cuando Afra habló públicamente, él seguía guardando sentimientos profundos y complejos por ella. Su silencio no era frialdad. Era dolor acumulado, miedo, arrepentimiento. Ese amigo añadió, si algún día vuelven a Badrn a hablar, será el momento más verdadero de sus vidas. Después de la confesión explosiva de Afra Sarasolu y el silencio tormentoso de Mert Ramazan Demir, el mundo entero se encontró atrapado en una narrativa emocional que parecía tener vida propia. Fans, periodistas, críticos de cine y hasta psicólogos especializados en dinámicas de relación comenzaron a interpretar cada gesto, cada publicación, cada mirada perdida de ambos actores. Lo que había empezado como un romance oculto entre dos jóvenes estrellas se transformó en una de las historias más comentadas en la industria audiovisual turca del siglo XXI. Pero la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Qué viene después? ¿La confesión de Afra había cerrado definitivamente el capítulo? ¿O por el contrario, había abierto una puerta que ambos habían tratado desesperadamente de mantener cerrada? El encuentro inesperado que lo cambió todo. Semanas después de la confesión pública de Afra, y mientras la prensa continuaba analizando cada detalle, ocurrió un evento que nadie anticipó. Afra y Mert volvieron a verse. No fue un encuentro planeado, ni una reunión profesional. Ocurrió en un pequeño café en Beşiktaş, un lugar frecuentado por artistas que buscaban esconderse del mundo. Ambos llegaron por casualidad, con minutos de diferencia. Afra estaba allí para reunirse con su nueva representante. Mert había ido a encontrarse con un guionista. Los testigos cuentan que cuando sus ojos se cruzaron, el ambiente cambió por completo. El silencio llenó el lugar. Dos personas que habían compartido tanto: amor, dolor, éxito, colapso emocional. Se miraban como si el tiempo se hubiese detenido. Una barista del lugar confesó más tarde: nunca vi algo igual. No parecían dos actores famosos. Parecían dos personas que todavía tenían mucho que decirse. Afra fue la primera en acercarse. Mert se levantó de inmediato, visiblemente nervioso. No hubo abrazos, no hubo reproches. Solo hubo una conversación breve, cargada de tensión emocional, en la que ambos reconocieron que aún había heridas, pero también un afecto que el tiempo no había borrado. Según fuentes cercanas que hablaron con ambos por separado, ese encuentro terminó con una conversación de 40 minutos. Privada, intensa y honesta. Lo que Afra necesitaba decir. Afra, con la serenidad que caracteriza a quienes finalmente han soltado un peso, le dijo: no hablé para hacerte daño. Hablé porque ya no podía esconder quién fui contigo. Aclaró que su confesión no buscaba señalarlo como culpable, sino liberar una parte de sí misma que llevaba demasiado tiempo reprimida. También admitió que no esperaba que él respondiera públicamente: tú nunca fuiste alguien que hablaba para la cámara. No esperaba que cambiaras eso por mí. Lo que Mert nunca se atrevió a decir. Mert, por su parte, confesó algo que sorprendió incluso a Afra. Quise hablar muchas veces, pero siempre tuve miedo de que mis palabras hicieran más ruido que verdad. Le dijo que su silencio no fue desinterés, sino incapacidad emocional. También admitió algo devastador: me arrepiento de no haberte sostenido cuando más me necesitabas. Afra, con lágrimas contenidas, respondió que también cometió errores, que también tuvo miedo, que también huyó emocionalmente en más de una ocasión. Fue un diálogo sin cámaras, sin redes sociales, sin guiones. Solo dos personas reales, con emociones reales. Después de aquel encuentro, las especulaciones se dispararon. ¿Acaso regresarían? ¿Acaso la llama seguía viva? ¿Acaso esta historia tendría un final feliz? La verdad es mucho más compleja. El corazón quiere, pero la vida pesa. Tanto Afra como Mert todavía se querían.
Eso era evidente. Pero también eran conscientes de que el amor, aunque profundo, no siempre basta. Ambos habían cambiado. Ambas carreras habían despegado. Ambos habían sido heridos por la exposición pública. Ambos habían aprendido a protegerse de maneras distintas. Decidieron no regresar. Por ahora, según personas muy cercanas, después de ese encuentro, decidieron algo doloroso pero maduro. No volver a la relación, pero tampoco cerrarle la puerta. Es decir, no retomaron el romance, pero tampoco lo descartaron para siempre. Optaron por un enfoque más sano. Reconstruir una amistad. Sanar individualmente. Dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Evitar tomar decisiones impulsadas por la presión mediática. En resumen, no volver ahora. No descartar volver algún día. A pesar de la tormenta emocional, la industria, como siempre, continuó moviéndose. Afra, una mujer más fuerte, más admirada. La confesión convirtió a Afra en un símbolo de honestidad emocional, especialmente entre mujeres jóvenes. Su nombre resonó en entrevistas, revistas de psicología, foros feministas. Sus nuevos proyectos. Una película dramática dirigida por un reconocido director nacional. Una serie internacional para una plataforma global. Participación en una campaña que apoya la salud mental femenina. Su imagen pública se volvió más humana, más auténtica, más respetada. La resurrección silenciosa. Al principio, la carrera de Mert se vio amenazada. Algunas productoras dudaron. Algunos fans lo criticaron. Pero poco a poco la percepción cambió. Cuando él no respondió con agresión, ni victimización, ni manipulación, sino con silencio respetuoso, la audiencia comenzó a verlo de otra forma. Productores internacionales, impresionados por su talento y su capacidad dramática, lo buscaron para proyectos serios, incluyendo un drama psicológico europeo, una coproducción con Grecia, un papel protagónico en una película independiente. Su transformación interior, aunque dolorosa, lo convirtió en un actor más profundo, más complejo, más humano. Afra. La liberación emocional. Para Afra Afra, hablar fue un acto de libertad. Durante años reprimió sus emociones por miedo al juicio público. La confesión fue su forma de reclamar el control sobre su historia. Después de hablar, caminaba más ligera, dormía mejor, sonreía más auténticamente. Comprendió que la verdad no destruye, libera. Mert, la introspección que cambió su vida. En el caso de Mert, la confesión de Afra lo obligó a enfrentar algo que temía desde niño. Sentir, admitir, llorar, hablar. Comenzó terapia. Aprendió a hablar de sus emociones. Por primera vez comprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino valor. Su terapeuta, según reveló un amigo, le dijo una frase que lo marcó profundamente. Tu problema no es que sientes demasiado. Tu problema es que nunca te permitiste sentir lo suficiente. El fandom, que al principio se polarizó, poco a poco encontró un punto medio. Las redes sociales dejaron de atacar o defender ciegamente. En lugar de eso, surgió una narrativa más madura. Ambos son humanos. Ambos sufrieron. Ambos hicieron lo mejor que pudieron. Lo que inicialmente fue una tormenta mediática, terminó convirtiéndose en un espejo social que reflejaba los problemas universales de cualquier relación. Miedo, amor, orgullo, incertidumbre, expectativas, heridas. Aunque ya no están juntos, algo quedó claro después del encuentro en el café, después de las conversaciones internas, después de todo lo vivido. El cariño entre ellos no murió. Nunca murió. Solo cambió de forma. No es un amor explosivo, caótico, adolescente. Es un amor silencioso, maduro, marcado por la nostalgia y la gratitud. Cada uno continúa su camino. Pero el recuerdo del otro sigue siendo una parte esencial de su historia emocional. Nadie puede predecirlo, ni siquiera ellos. Pero las personas cercanas a ambos coinciden en una cosa. Si algún día las circunstancias son correctas, podrían encontrarse de nuevo. No como una repetición del pasado, sino como dos personas nuevas, más maduras, más completas, más valientes. Hasta entonces, su historia permanece abierta, incompleta, vibrante,
con el tipo de final ambiguo que solo la vida real puede ofrecer. La historia de Afra y Mert no trató solo de romance. Fue una historia sobre la presión mediática, la vulnerabilidad emocional, la lucha interna entre el amor y el miedo, la búsqueda de identidad en medio del éxito, la necesidad humana de ser visto y comprendido, la valentía de hablar y la dificultad de callar, la fragilidad del corazón humano. Es una historia que resonó porque es universal. Todos hemos amado, todos hemos tenido miedo, todos hemos perdido, todos hemos deseado volver a intentarlo. A los 28 años, Afra Sarasoglu reveló una verdad que sacudió al país. A sus 34 años, Mert Ramazan Demir enfrentó sus emociones más profundas. Juntos, sin quererlo, narraron una de las historias más humanas de la televisión turca. Una historia de amor verdadero, imperfecto, vulnerable, inolvidable. No sabemos si su futuro será como pareja, como amigos, o como dos caminos que se cruzaron para siempre. Pero lo cierto es esto: su historia ya no les pertenece solo a ellos. Ahora forma parte de la memoria colectiva de millones. Y como todas las historias que dejan huella, continuará viva mientras haya personas dispuestas a sentirla.